Hola, estos ejercicios son parte de tu tratamiento para mejorar de forma segura tu voz desde casa. La mayoría de las disfonías funcionales mejoran con una buena reeducación, así que ahora te guiaremos paso a paso en tu tratamiento. Es importante que sigas paso a paso todos los ejercicios que se te van a dar y atiendas a tus sensaciones. Recuerda, la clave es la constancia. Antes de comenzar, colócate en una postura cómoda y estable. Mantén el cuello largo, los hombros relajados y la cintura escapular suelta. Alinea la cadera con las rodillas y apoya bien los pies en el suelo. Una buena postura facilita una voz más libre y sin esfuerzo. Vamos a trabajar la respiración, que es la base de una emisión vocal sana. Inspira siempre por la nariz, dejando que el aire baje hacia la zona costodiafragmática, es decir, hacia las costillas y el abdomen. Evita que el aire se quede en la parte alta del pecho. Toma aire durante 5 segundos. Aguanta 2 segundos y suelta el aire lentamente. La expiración debe ser ligeramente más larga que la inspiración. Puedes repetir este ciclo entre 3 y 5 veces. También puedes hacerlo tumbado, con ligero peso sobre el abdomen o sentado manteniendo atención en la postura y tus sensaciones. Ahora vamos a trabajar la coordinación entre el aire y la voz. Primero toma aire por la nariz y suéltalo con una S continua hasta que se agote el aire. Después, repite la S aumentando progresivamente la fuerza. Hazlo también al revés. Empieza con mayor intensidad y ve disminuyéndola. Prueba a variar la intensidad manteniendo el control del soplo. Finalmente, pasaremos a emitir palabras, como pueden ser días de la semana, meses o números, de manera progresiva y manteniendo una buena coordinación del aire. Lunes, lunes, martes, lunes, martes, miércoles, lunes, martes, miércoles, jueves, lunes, martes, miércoles, jueves, viernes. Vamos a trabajar la impostación de la voz. Comienza emitiendo una M de forma suave y continua. Notarás cómo vibra la cabeza, la boca, la nariz y las mejillas. Es importante que sientas cómo ahuecas la boca. Esta resonancia te ayudará a proyectar la voz con menos esfuerzo. Después, practica palabras que contengan los sonidos M, L, D y N. Mamá, mesa, moto, mazo. Vamos a entrenar la proyección. Lee las frases en voz alta, proyectando especialmente la última sílaba, sintiendo como si fueras un presentador de televisión. Procura mantener una voz clara, directa y sin forzar. Los pájaros volaban bajo la luz del sol. La mampara del baño es de color blanco. No pongas el chándal en la lavadora. Ahora vamos a realizar una R mantenida. Después realizaremos una R de manera ascendente y descendente. Para finalizar, realizaremos estiramientos suaves de cuello y hombros. Gira la cabeza hacia un lado, mantén 5 segundos, cambia al otro lado y repite esta secuencia unas 3 veces.